Bienvenidos a este video que trata de aclarar por qué una persona no aprende contabilidad o cuáles son esos conceptos que le son difíciles al estudiante inclusive personas que también he visto que ya tienen la profesión de auxiliar contable o contador público, tienen diferentes falencias en la utilización de cuentas y de los conceptos contables como activos, pasivos, patrimonios. Vamos a hablar de algo que nosotros debemos de aprendernos de memoria. De memoria el estudiante cuando está aprendiendo contabilidad debe aprenderse que son activos, que son pasivos, que son patrimonios, que son ingresos, los gastos, los costos, son los elementos que tiene cualquier empresa. Los activos, me imagino que todos saben, es todo lo que le pertenece a la empresa, pero en nuestra contabilidad los activos lógicamente están englosados en un bloque o digamos en un grupo de cuentas de acuerdo al plan único de comerciante. Ha de entenderse que hay varios PUC o varios plan únicos de cuentas de acuerdo al tipo de empresa y las cooperativas, según la historia, fueron las primeras que digamos, trajeron los códigos o las cuentas, lo que hicieron el plan único de cuentas. Después, más adelante, Colombia se reguló con el decreto 2649. Vamos a hablar del decreto 2649, que es el que la mayoría de los estudiantes conocen y que tratan en sus clases o en sus estudios cuando están en la etapa lectiva. Bueno, los activos, como dice la teoría, pues es todo lo que le pertenece a la empresa. Y hay muchas cuentas de activos. En nuestro plan único de cuentas está el disponible, que en el disponible en este grupo está la caja general, cajas menores de moneda extranjera. También están los bancos, tanto moneda nacional como extranjera. Están las remesas en tránsito, tanto de moneda nacional como de moneda. Y nosotros lo que tenemos que coger para saber qué, bueno, qué es una remesa, ¿verdad? Y qué es qué es leer. Hay que leer el plan único de cuentas. Que los bancos, los fondos, todos estos son fondos, ¿verdad? En moneda nacional, en moneda extranjera, y todos estos conceptos los vamos a las inversiones, ¿no? Hay inversiones en acciones. Fíjense que aquí la cuenta, por ejemplo, que es los primeros cuatro números, nos dice plan único de cuenta que es la cuenta y los demás son las subcuentas. Las acciones pueden ser, de acuerdo al plan único de cuenta, las acciones pueden ser se dividen en agricultura, ganadería, casa. Está la de pesca, si tienes acciones, si la empresa tiene acciones en industria manufacturera también, suministro de electricidad. Bueno, es una cuenta larga. Está la 12 que es los ajustes por inflación. Está, perdón, la 12. Sí, la 1210, que si tenemos inversiones en cuotas o partes de acción social, etcétera. Bueno, total es entender, porque esto es un curso realmente todo lo que tiene las cuentas de activo. Y lo mismo serán las cuentas de pasivo, son también un cúmulo de cuentas que cuando nosotros hacemos las transacciones debemos de buscar cuál es la más adecuada para nuestro asiento contable. Pero ¿qué es lo primero que nosotros debemos de aprender cuando estamos estudiando contabilidad? Es lo siguiente. Este cuadrito, yo se los dejo. Si quieren el archivo que se los mande, con mucho gusto se los mando. Pues es simplemente aprenderse los movimientos de los grupos de las cuentas. Las cuentas que están en los activos aumentan siempre por el debe y disminuyen por el haber. Los pasivos es lo contrario. Estos tres, por ejemplo, lo que son los pasivos, el patrimonio y los ingresos, son igualitos. Tanto disminuyen por el debe y aumentan por el haber. O sea, siempre que yo tenga una deuda con un tercero, lógicamente va a aumentar por el haber, y siempre que yo tenga ventas, siempre las debo de mostrar por el haber. Los gastos siempre aumentan por el debe. Siempre aumentan por el debe y los costos siempre aumentan por el debe. En muy casos raros vamos a ver que gastos y costos disminuyan. Es muy difícil ver eso. Eh, Cierto, algunos casos, digamos, casos contables que tendrían que ustedes ver en el libro de casos y asuntos de un libro que nosotros tenemos de claridad contable.
por el momento los invito a tener el curso de contabilidad para principiantes, que es digamos, uno de los libros que nosotros tenemos para aquellas personas que son principiantes. Pero ¿cuáles son los consejos para nosotros hacer una transacción eh, mm, bien hecha en contabilidad? Primero, aprenderse este cuadro de memoria. Miren. Segundo, antes de trabajar, aquí dice en cualquier transacción debe preguntarse qué cuentas intervienen. Normalmente en los ejercicios de contabilidad, para identificarla, el docente siempre te dice la primera cuenta. Eso es verdad. Uno normalmente dice, bueno, se compró mercancía. Entonces, epa, cuando uno compra mercancía está la cuenta de mercancía. Se consignó en el banco. Epa, se está moviendo el banco. Entonces, es después de esa cuenta hay que tener siempre presente la partida doble, la cual dice que una cuenta se debita, siempre habrá otra cuenta que se acredita. Y después de esto, tener bien claro de entrar a estudiar bien el plan único de cuenta de comerciante como base para aprender la contabilidad. Eso, si usted no se aprende este cuadro de memoria, usted nunca va a aprender contabilidad. Yo se lo aseguro que eso es así. Si usted no se lo aprende de memoria, esto hay que aprendérselo de memoria. Tanto es así que ya después de tanto manejar las cuentas y ya cuando uno tiene el conocimiento amplio, no necesita aprendérselo de memoria porque ya uno sabe que las maneja fácilmente. Vamos a hacer unos ejercicios para que se sepa con más facilidad de qué estoy hablando. Entonces, veamos este ejercicio. Con la siguiente información haga la contabilización de las transacciones de la empresa teniendo en cuenta los soportes contables. Cuando yo hablo de soportes contables, es que siempre debe haber un documento para cualquier transacción. Esto está aquí muy fácil. Luis y Pedro deciden abrir una empresa de helados. He de advertir que siempre que abrimos una empresa, pues hay que hacer unos trámites en Cámara de Comercio, en la DIAN, establecer los requisitos y toda la normatividad aplicable a esa empresa, cuáles son las entidades que controlan a esta empresa. Ya esos son temas que se van aprendiendo, pero lo más importante, lo que yo quiero que aprendan ustedes en el video es por lo menos aprender a hacer transacciones, en el cual me voy a dedicar varios videos haciendo esto. Vamos a hacer la primera transacción. Dice, Pedro coloca un capital de 10 millones de pesos. Cuando hablamos de capital, están hablando de cuenta de patrimonio. Entonces, si nosotros sabemos el concepto de patrimonio, es es como que aquello que colocan los socios. Este patrimonio, hay algo que ustedes deben de saber. Los activos de una empresa se financian con los pasivos y con el patrimonio. ¿A qué me refiero? Los activos de la empresa, cuando nosotros compramos neveras, compramos autos, tenemos que endeudarnos o los compramos con los aportes que hacen la empresa, que se llama patrimonio. Esos aportes que hacen los socios se les llama patrimonio. Por el momento es bueno que aprendan eso así, y eso tiene sus cuentas. Vamos a ver la primera transacción, que sería la siguiente. Dice Pedro y Luis deciden abrir una empresa de helados. Pedro coloca un capital de 10 millones de pesos. Cuando yo hablo de 10 millones de pesos, estamos hablando de dinero. Normalmente, ¿a dónde entra el dinero? Pues la primera parte entraría a caja, ¿verdad? Entraría a la caja y como es una caja, es un activo. Los activos, como en un video anterior, aumentan por el debe. Entonces, aquí tenemos un pequeño cuadro que dice cuenta, debe y haber. ¿Cuál sería la primera cuenta? Sin colocar el código para no complicarnos en el momento, caja. La primera cuenta sería, entran para el aporte, serían 10 millones de pesos. Como les dije yo, el profesor, el docente o el ejercicio o inclusive la realidad nos dice la primera cuenta, nos dice el nombre de la primera cuenta. Pero allí mismo nosotros debemos de pensar, ¿cuál es la cuenta que se acredita? Porque de acuerdo a la partida doble, así como se debita una cuenta, debe haber otra que se acredita. Pero entonces, ¿para qué fueron estos 10 millones?
para el capital, para un aporte. Entonces, vamos a colocar aquí un aporte, y el patrimonio, ¿por dónde aumenta? ¿Por dónde aumenta? Estamos aportando, siempre que aportamos aumenta. En caso de que el socio se retire, entonces ese aporte va a disminuir. Entonces, veamos acá lo que es el patrimonio. Las cuentas de patrimonio aumentan por el haber, disminuyen por el debe. Las cajas aumentan por el debe. Como nosotros no teníamos nada en la caja, apenas que nos entregaron los 10 millones aumentó la caja. ¿Por dónde aumenta? Por el debe. Si yo sacara plata de la caja, lógicamente va a disminuir esa caja, ese activo. Entonces, que la caja es una cuenta de activo, el aporte es una cuenta de patrimonio, siempre aumenta por el haber. Y ya tenemos nuestra partida doble. Sigamos con la otra parte del ejercicio. Luis coloca un vehículo evaluado en 25 millones de pesos. Entonces, como había dicho, nos dicen en el ejercicio, ya nos están diciendo la primera cuenta, que es vehículo. Vehículo, veamos. Vehículo. ¿Ese vehículo es un qué? ¿Un activo pasivo o patrimonio? La respuesta es activo. ¿Por dónde aumentan los vehículos? O los activos, perdón. ¿Por dónde aumenta el activo? Aumenta como es un activo, aumenta por el debe. Esto ya no lo debemos de saber de memoria. ¿Qué tipo de cuenta es? O sea, ¿para qué se utiliza esos 20 millones de vehículos? ¿Es un capital? ¿Es un aporte? ¿Es un gasto? Es un capital, no es ni una consignación. Es capital, un aporte que hizo un socio. Entonces, colocamos aquí aporte. Bueno, para estas transacciones deben de haber unos soportes contables. Si Pedro entrega 10 millones de pesos por sus aportes, se le deben de dar un documento, un recibo de caja por el pago de digamos, pueden ser las acciones que él puso o lo que sea, y en la caja lógicamente debe haber también un soporte que indique el ingreso de ese dinero. Lo mismo en el vehículo, deben de estar los papeles del vehículo, si se pasan a nombre de la empresa, hacer el traspaso a nombre de la empresa, etcétera, y lógicamente que va a haber un aporte que certifica que ese socio tiene un aporte por 20 millones de pesos. Bueno, entonces, sigamos eran 25 millones, perdón, pero da lo mismo. Vamos a hablar de la otra transacción. Las transacciones deben de tener unas fechas. Los documentos tienen, la contabilidad parece complicada porque hay unos pasos que no nos debemos saltar, pero que son de formalismo. Pero lo más importante de todo es saber cuál es la cuenta que se debe afectar. Además de saber la cuenta que se debe afectar, nosotros debemos de saber que los soportes tienen un consecutivo, tienen la fecha, tienen lógicamente la cantidad, tienen una cantidad de requisitos para que nosotros podamos aceptarlas y podamos tenerlas como especie de certificadas en nuestra contabilidad. No podemos recibir facturas con tachones, etcétera. Bueno, esas son cuestiones ya de políticas que debemos de tener muy en cuenta. Vamos para mayo 1. En este mayo 1 vamos a decir que se compran mercancías, pero como son mercancías para la venta, porque, ojo, si son mercancías para tenerlas ahí, para no venderlas, entonces ya eso es un activo allí, puede ser propiedad, planta y equipo, pero como son para las ventas, en el plan único de cuenta hay una cuenta que se utiliza mucho en las clases de contabilidad, que es la 1435, mercancías disponibles para la venta, por allá, 1435, y no estoy metiendo aquí los impuestos.
para comprar esa mercancía. Si la mercancía ya está en la empresa y le pertenece a la empresa, es un activo. Acuérdense que activo todo aumenta por el debe y disminuye por el haber. Entonces, ¿cómo se llama la cuenta? Serían mercancías. Mercancías, y dijimos que la mercancía era por 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. No, no estamos hablando de los impuestos para no hacer asientos dobles. Entonces dice que las mercancías, como le pertenecen a la empresa, eh, nosotros tenemos que pensar que cuál es la cuenta que se acredita. Al momento de llegar la mercancía, nosotros no hemos pagado la factura, y así sea que se haya pagado la factura hay que contabilizarla. Al momento de contabilizar una factura de un proveedor, es la cuenta de cobro de ese proveedor. O sea, el proveedor te está cobrando, el proveedor te está diciendo: con esa factura me tienes que pagar tanto. Ya después, con el pago, se hace otra cosa, pero por el momento, como no se ha pagado, hay que hacer algo que se llama la causación. Por eso es que nuestra contabilidad es de causación, porque nosotros, antes de hacer cualquier pago de esa mercancía, y eso es lo que confunde a muchos estudiantes, nosotros tenemos que colocar primero la cuenta del pasivo para poder pagar. Nosotros no podemos hacer mercancías contra caja, por darle un ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que demostrar que la plata que salió fue producto de una factura, fue producto de un pasivo. O sea, me hago entender, si la plata sale de la empresa debe ser por algo, porque se debía, porque teníamos una deuda. En este caso, así sea que la cuenta, o sea, así sea que hayamos pagado enseguida, hubo un momento en el cual el proveedor nos entregó una factura para hacer efectivo su cobro. Entonces, normalmente vamos a colocar por el momento esta cuenta aquí que se llama proveedores nacionales. En la contabilidad siempre se trabaja a nivel de subcuentas, pero en este caso vamos a colocar aquí proveedores nacionales en el haber. ¿Por qué va en el haber? Acuérdense que los activos, los pasivos, esta cuenta que es activo, pasivo o patrimonio es un pasivo porque yo le estoy debiendo a esa persona, no le he pagado todavía. Y entonces, si nosotros pagáramos la cuenta, vamos a suponer, y no lo tengo escrito allí, vamos a suponer que se pagó esa mercancía, se le pagó al proveedor la mercancía comprada con un cheque. Y cuando nos hablan de cheque, ojo con sus docentes, cuando ellos hablan de cheque es porque están hablando del banco, están sacando plata de un banco. Entonces, vamos a suponer, en este caso pues no hemos hecho el banco todavía, pero vamos a suponer más bien que se pagó con la caja. Entonces, se pagó la mercancía. Entonces, al pagar la mercancía, tenemos que sacar plata del banco. Pero la caja, ¿qué es? ¿Activo, pasivo o patrimonio? La caja es un activo. Y dime, los activos aumentan. En este caso, ¿aumenta o disminuye? Es la segunda pregunta que te tienes que hacer. ¿Aumenta o disminuye? Ah, está disminuyendo. ¿Por qué? Porque está sacando plata del banco. ¿Cuánto disminuye? 2 millones. Listo, disminuyó la caja. ¿Cuál es la cuenta que se debita? Bueno, es que la que estamos pagando. Estamos pagando la cuenta de proveedores nacionales del proveedor. Le estamos pagando a un proveedor. Como ya no le debemos, la deuda va a disminuir. Esa deuda va a disminuir. Entonces, vamos a deber al proveedor. Esa es la forma como nosotros disminuimos los pasivos. Cuando no le debemos a los acreedores, lógicamente la cuenta disminuye, y disminuye ¿por dónde? Por el debe. Entonces, esas son las preguntas que nos debemos de hacer. ¿Por dónde aumenta la cuenta? ¿Qué clase de cuenta? Primero, ¿qué clase de cuenta? Y la segunda pregunta es si aumenta o disminuye, y ahí ya tenemos enseguida la contrapartida. Entonces,
Esta es la cuenta de proveedores. Esta es la cuenta de proveedores. Si seguimos con otro ejemplo, dice que se compran muebles, neveras y otros por valor de 5 millas al proveedor a la casita feliz. Bueno, eh, como no tenemos, fíjense que en ninguna parte hemos dicho que se haya movido el banco o que se haya abierto una cuenta. Simplemente cuando nosotros abrimos la cuenta, y esto sucede en la vida real, ¿ya? Eh, cuando, cuando nosotros, cuando nosotros abrimos esa cuenta, es cuando vamos a utilizar el banco. Por el momento no se han abierto eso. Entonces, en los activos, en el plan único de cuenta, hay una cuenta que se llama propiedades, plantas y equipos. Vamos a ver si la encontramos. Vamos a ver si la encontramos por acá. Creo que es por allá la 14 o la 15 por allá. Vamos a ver. Propiedad, planta y equipos. Están los terrenos, los materiales, tuberías, bueno, proyectos en construcción, ajuste. Bueno, lo importante es que nosotros tenemos que buscar la que más se nos asemeja a la situación. Si compramos maquinaria, digamos que son cosas para tenerlas en la heladería, pues la que más nos conviene es esta, la 151205, maquinaria y equipo. Esta es la cuenta y si nosotros damos clic ahí en esa página, vamos a ver cuál es el movimiento de la cuenta. Entonces 151205 es la cuenta que se va, es una cuenta de activos y se va a aumentar o a disminuir. Para aumentar, los activos aumentan por el debe. Entonces 151205 151205 151205 que se llama propiedad, planta y equipo, y vamos a suponer nosotros tenemos que eh, eh, vamos a suponer, ojo, que aquí ya yo estaba poniendo caja y cuando nosotros compramos no pagamos enseguida. Hay docentes que colocan ahí caja enseguida y eso no es así, debe haber una factura. Propiedad, planta y equipo. Es más, en los programas contables, cuando se va a pagar o cuando se va a sacar dinero de la caja, siempre pregunta a quién le vas a pagar. Entonces siempre, por eso la contabilidad es de causación. Propiedad, planta y equipo, que serían 5 millones, aumenta porque estamos comprando mercancía. Y acá en los proveedores nacionales, el proveedor como es un pasivo, los pasivos aumentan por el haber. Y acuérdense del cuadrito, los pasivos. Entonces vamos a disminuir, vamos a aumentar la cuenta de pasivos en 5 millones. Si se pagó enseguida y se pagó de la caja, es simplemente coger la cuenta 2205, que es la de proveedores nacionales, y lógicamente ella tiene un saldo acá, crédito, lo vamos a pasar al débito. ¿Por qué? Porque va a disminuir, no le vamos a deber. Y vamos a sacar la plata de dónde para pagar. Vamos a sacarla de la caja. La caja aumenta o disminuye. Al sacar plata de la caja, lógicamente que el dinero va a salir y vamos a tener menos, la cuenta va a disminuir. Entonces, siempre que tenemos menos disminuye y siempre que tenemos más, lógicamente aumenta. En los pasivos, siempre que tenemos más pasivos, van a aumentar y ustedes saben que los pasivos se aumentan por el haber. Y es cuestión de manejar siempre los conceptos. Acá es proveedores nacionales y caja. Vamos a abreviar esto de grabar videos. Grabar videos a veces es difícil por los tiempos. Se demora uno haciendo el video mientras se hace, mientras se pasa al formato y eso. Pues bueno. Y fíjense, todo lo que sale sin necesidad. Para ver si todo está bueno uno tiene que sumar. Vamos a ver si aquí suma. Bueno, aquí no va a sumar porque no tiene toda la celda cero. Pero
Los saldos deben dar iguales de ambos lados. Para nosotros estar pendiente que las transacciones que estamos haciendo están bien hechas. O sea, tanto los débitos deben de ser iguales a los créditos. Esas son otras de las cositas que debemos ir aprendiendo. Por el momento vamos a dejar este ejercicio así. Este ejercicio, si ustedes lo quieren o lo necesitan, está todo resuelto con balances y todo. Si lo necesitan, me escriben al correo o me dejan un mensaje en la cuenta de YouTube. Muchas gracias, que tengan feliz día.